¿Cuántos se acuerdan, Erika, que habló, con excepción de Erika, ella se va a acordar, que habló el martes? A ver, ¿alguien? ¿Qué habló el martes? Voltea, Erika, para que vea lo que se siente. A lo mejor yo ya me alegraron el día, Estuvo hablando acerca de darle nuestro corazón a Dios. Yo te recomiendo que escuches la plática, ¿sí? No voy a hablar del tema, pero necesitamos cada uno de nosotros que darle nuestro corazón a Dios. Ella estuvo hablando acerca de Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón, ¿sí? Dame, hijo mío, tu corazón. Y yo quiero hablar en este sentido donde ¿quién ocupa mi espacio? Dices, ¿cómo? Cada uno de nosotros muchas veces llegamos a Cristo con vacíos en nuestras vidas, ¿sí? Llegamos a Cristo donde por una necesidad me siento de esta forma, o mi autoestima, o ciertas cosas donde hay vacíos en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y aún como creyentes muchas veces entramos en ese sentido donde ahora sí que ese vacío, y yo te quiero preguntar a ti, ¿quién ocupa ese lugar en tu vida? ¿Quién ocupa ese vacío? Y sabes una cosa, ese vacío puede ser ocupado por un sinfín de cosas. Puede ser ocupado por muchas cosas donde un joven, si tiene falta de autoestima, puede meterse a las drogas, puede caer en esto, puede caer en muchas cosas por un vacío que hay dentro de él o ella, ¿sí? Ahora, ¿sí? Aquí vemos el llenar la vida. ¿Quién llena nuestras vidas? ¿Quién está llenando nuestras vidas? Simplemente la palabra llenar está hablando de llenar un espacio ocupado, ¿sí? Por alguien o por algo, ¿sí? El llenar nuestras vidas. ¿Qué va a llenar mi vida? ¿Qué va a ocupar ese vacío? ¿Quién va a llenar? Y lo podemos ver en cualquier lado. Ahorita mismo lo estamos viendo. Cada uno de ustedes está ocupando, está llenando un vacío, un lugar del auditorio. ¿Cierto o no? ¿Sí? Y muchas veces no nos damos cuenta. Tú te vas a un carro y tú llenas un vacío ¿de qué? Que hay en el carro. Tú lo llenas para ti. Vamos a llamarle, ¿por qué? Llenas un vacío, ¿sí? Y muchas veces nuestras vidas están igual, ¿sí? ¿Por qué? Yo recuerdo cuando yo llegué a Cristo, la realidad es que había un vacío en mí. No sabía cómo, no sabía qué, pero había una insatisfacción en mi vida, ¿sí? Había algo que no llenaba mi vida. No había una vida plena, no había algo por el que pelear o el que vivir o el que caminar. Y era un joven, ¿sí? Había un vacío. Y si gustan acompañarme a Efesios 5, 18, 20. Efesios 5, 18 al versículo 20. Y dice: no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sí? Ahora, ¿qué domina tu vida? ¿Sí? Y dices, ¿por qué? Aquí en este versículo está hablando de dos aspectos.
¿sí? Y quiero poner un paréntesis. El vino, pues no es malo, pero aquí ya está hablando de un estado. ¿Se fijan? No os embriaguéis, ¿sí? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. ¿Sí? Y aquí hay una diferencia. Hay un estado donde en qué vas a apoyarte, qué es lo que controla tu vida. Porque una vez que mi cuerpo está lleno de vino, ¿qué pasa? Controla mis sentidos, controla ¿cómo le podré decir? Mis emociones, mis acciones. Precisamente en esta semana nos pasó. Aquí en el lunes, ¿qué fue? No, fue el martes, fue el miércoles, creo. Estando aquí, estábamos viendo unas cosas y llega Ale, aquí está ella en las mañanas y en las tardes, y empieza y llega y ve y hay una lata ahí arriba de la puerta. ¿Sí? Pues se brincaron las cosas, pero no había nada, no forzaron nada ni nada, pero había una lata. Y había unos pies como que trataron de subirse a la barda, no para entrar aquí, sino para entrar a la granja. Entonces yo le hablo al señor y le digo, oiga, y pasó esto y esto, hay unas cámaras. Me dice, deja veo. Me dice, gracias. Dice, pues no tengo nada, déjame veo. Yo creo que se va a querer llevar un árbol de aguacates, ¿no? ¿Sí? Entonces estábamos ahí y después me habla y me dice, no hombre, pobre, le fue bien mal, porque había un poquito de sangre. Y dice, no, dice, andaba bien borracho, no podía ni caminar. Se trepó a la reja y hay unos magueyes en la reja. Y se quedó clavado en los magueyes. Y no podía ni zafarse. ¿Sí? Y estaba borracho. ¿Sí? Estaba borracho. ¿Por qué? Dice, no, el pobre no podía ni caminar y se quiso trepar. ¿Sí? Está hablando de que cambió, controló sus emociones. Es más, quién sabe si quería robar, nada más a lo mejor quería descansar. No sabemos qué. ¿Por qué? Fueron controladas sus emociones, fueron controlados sus actos, por la cual tuvo él solito consecuencias donde fueron afectadas. ¿Sí? Ya me imagino, imagínense, le ha de haber agarrado la piel. ¿Sí? Porque con su propio peso y luego moverse. ¿Sí? Y el Señor me decía, pobrecito, le fue en feria, dice. Y me dijo, literal, quedó clavado ahí, dice. Movía las patitas para moverse. ¿Sí? ¿Quién controla tu vida? ¿Dios o el mundo? ¿Quién llena ese vacío en ti? Porque déjame decirte algo. Todos, cada uno de nosotros, hay áreas de nuestras vidas donde hay vacíos. Y Dios con lo primero que trata es con tu corazón. Y dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Sí? ¿Qué Dios, qué está tratando Dios? ¿Qué Dios está cambiando en tu vida? Cuando yo llegué a Cristo, llegó la palabra de Dios y hizo algo en mí, donde yo dije, Dios, quiero ponerse, me desnudó en el sentido donde, Dios, tú conoces todo de mí. Tú sabes todo de mí. Tú sabes cuáles son mis pensamientos. Tú sabes cuál es mi conducirme, mi actuar. Porque yo iba a la congregación y todo pintaba que estaba perfecto. Pero no era perfecto. Sí. Yo llegué a la congregación por fuerza.
y ponía mi cara que todo iba bien, pero la realidad es que cuando yo llegaba a mi casa o a donde yo estaba solas, no era perfecto. Sí. Y yo le decía a Dios, yo sabía que existía un Dios, no le conocía. Yo sabía que había oído de un Dios, pero la realidad es que no le entendía, ni le conocía. Y me acuerdo que yo le dije, Dios, si tú realmente existes, ¿por qué hiciste esto y esto? Y empecé yo como un adolescente a decir, a quejarme. Y le dije, Dios, si realmente tú existieras, ¿por qué me siento así? Y nada más era por un vacío, y llegó el punto donde le conocí. Le conozco a Dios y Dios lo primero que trata fue con mi corazón. ¿Y qué es? Una vez que Dios trata con mi corazón, yo no le quería dejar entrar a mi corazón. Sí. ¿Por qué? Porque no me fueran a lastimar. Sí. Cerré las puertas de mi corazón. ¿Para qué? No ser lastimado. Sí. Hasta el punto donde Dios estuvo tratando en mi vida. Yo creo que alrededor de un año que Dios estaba ahí tratando y ciertas cosas. Hasta que un día yo me rendí y le dije, ya no puedo más, Dios. Te entrego todo mi vida, toda mi vida. Aquí está. ¿Sí? Y le dije, ven y llénala tú. ¿Quién llena tu vida? ¿Sí? ¿Qué llena ese espacio, ese vacío? ¿Qué ocupa el lugar en ese vacío, en tu corazón, en tu vida? ¿Con qué lo estás tratando de llenar? ¿Sí? ¿Con qué estás tratando de llenarlo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuántos han resanado? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo al resanar? Llenando, resanando, tal cual. ¿Qué? Impurezas para llenar un vacío y no quede feo. Sí. Así es nuestras vidas. Dios tiene que resanar nuestras vidas. Dios tiene que quitar toda impureza. ¿Para qué? Para que Él llene ese vacío que hay en nosotros. ¿Sí? ¿Qué hay en ti? ¿Sí? Dice, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cuántos de ustedes han oído los dichos mexicanos que dicen, bien entrado y ya con eso se te olvida? Yo no me sé los dichos, pero ¿qué? ¿Sí o no? ¿Sí? Dicen, ya ni me acordé, pero se me olvidó. ¿Sí? ¿Tú te lo sabes? Más o menos. ¿Sí? ¿Qué hay? ¿Por qué? Porque la realidad es que el mexicano, ¿qué decimos? No, pues dale y esto, y perdemos el control. ¿Sí? Y digo nada más mexicano porque somos mexicanos, ¿no? Pero eso es en todo el mundo. ¿Sí? Eso es en todos lados. Acompáñenme a Hechos, capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. ¿Sí? ¿Qué?
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios no nos dejó solos. ¿Sí? Dios no te dejó solo ni sola. No nada más nos dio vida. Él murió por nosotros en la cruz para darnos vida, sino que para que no estemos solos. ¿Sí? Para que no nos sientas, donde tú puedes voltearte y decir, ¿sabes qué, Dios? Me siento de esta forma, llena ese vacío que hay en mí. Dios, tengo esta tristeza en mi vida, Dios, cámbiala en mí. ¿Sí? Pero ¿quién controla tu vida? ¿Quién es en dónde quieres tú llenar y llenar esos huecos, resanar y que controlen tu vida? ¿Sí? Y dices, eso no es nada más es para los niños, eso es para los adultos, eso es para las personas mayores, eso es para todo aquel que tiene corazón. Porque vivimos en un mundo, ¿sí?, donde continuamente está habiendo cambios en nuestras vidas. Porque ¿cuántos se han dado cuenta? Tú le preguntas a los niños y dicen, yo quiero ser grandote. Y cuando están grandes ya no quiero crecer, porque ya tienen responsabilidades. Y ahora que tienes que ir a trabajar y todo, dices, no, como me fascinaba la secundaria y la primaria, porque lo único que era jugar, comer y dormir. Y ahora, todos los días tienes que ir a trabajar. ¿Cuántos extrañan eso? ¿Cuántos saben que ha cambiado? Los que tienen hijos dicen, sin hijos. ¿Te acuerdas cuando estábamos solos? Pero no quieren estar solos. Dicen la pareja, ¿te acuerdas cuando estábamos solos? ¿Sí? ¿Por qué? La verdad son una bendición los hijos, pero es cansado. Es trabajo. Y son 24/7. 365 días al año. Ahí no hay días festivos. Ahí no hay día del maestro, que son cada viernes. No hay nada. ¿Sí? Aquí un maestro me va a regañar ahorita, ¿verdad? ¿Sí? Aquí no hay. Son todos los días, tienes que estar en tu labor de padre. ¿Sí? No hay descansos. Que llegas cansado y llega el hijo a querer jugar, ¿verdad? Pues a darle. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque así es. Hay tiempos. ¿Sí? Y en cada uno de esos tiempos, nuestras vidas cambian. Nuestros pensamientos cambian. Nuestra forma de conducirse cambia. Ahora yo te pregunto, ¿está cambiando conforme a la palabra de Dios o está cambiando conforme a este mundo? Quiero decirles algo, Sí. Ahorita mundialmente está habiendo problemas, hablando en el mundo cristiano, vamos a llamarlo, Sí. Ahora, ¿quién va a llenar nuestras vidas, Yo he estado hablando con pastores, he hablado con diferentes y miren, la verdad desde hace 10, 15 años nosotros, tanto mi suegro y yo decíamos, aguas con esto. Y hoy en día está pasando. Sí. ¿Por qué? Porque, amados, los tiempos cambian, pero la palabra no cambia. ¿Sí? Los tiempos cambian, pero tienes que fijarte en las formas. ¿Sí?
¿Qué es lo que queremos? Es igual, tu papá, los tiempos han cambiado, las cosas han cambiado, pero no quiere decir que todas sean para bien, No quiere decir que todas te convengan. No quiere decir que todas tienes que seguir como estos, como les dije al principio, ¿no? Todos juntitos ahí caminando. Y no le estoy diciendo puerquitos porque dije puerquitos, ¿verdad? Ya vi a Erika. ¿Sí? ¿Qué es? La palabra de Dios nos dice cómo es la forma en cual podemos vivir, cómo debemos de ser llenados. Joven, no tienes que ser igual a todos. Haz la diferencia. Que tus vidas sean la diferencia, que vean algo diferente. ¿Sí? Donde pueden decir, ¿sabes qué? Ese hombre, esa señorita tiene algo que yo no tengo. ¿Sí? Pero ¿saben qué hoy en día? El joven se quiere parecer al mundo. Discúlpenme, amados, igual los matrimonios. La palabra de Dios es clara. ¿Sí? La palabra de Dios es sencilla. ¿Sí? El camino de Dios es perfecto. No hay falla. ¿Qué queremos en nuestra vida? ¿Quién ocupa el espacio en tu corazón? Es que en los trabajos, es que si no hago esto, no voy a prosperar. ¿Qué quieres tú? ¿Se fijan que en cada área? Es que si no, todo el trabajo hay que darle y darle y darle y pierdes lo demás. Les voy a decir algo. El trabajo siempre ha existido, Y pregúntaselo a Adán y a Eva. ¿Sí? Y siempre yo he visto gente que no acaba con el trabajo. ¿Tú lo has visto? No, bueno, no sé en qué trabaja. ¿Sí? Señor, ¿usted lo ha visto? Siempre ha habido trabajo, ¿verdad? Y excesivo. ¿Sí? Y no importa dónde. ¿Qué principios vas a poner en tu vida? ¿Qué bases vas a poner en tu vida? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ¿quién es Dios para ti? ¿En quién crees? ¿Sí? Y yo empecé hablándote de mí cuando yo tenía 14 años de edad, 15 años de edad. Ahí fue donde yo tomé una decisión en mi vida, Sí. Donde yo pude decirle, Dios, ya no puedo más. Ya me cansé de pelear. Sí. Ya no puedo más. Le dije, toma mi vida y si te sirve, úsala para lo que tú quieras. ¿Dices qué? Es una decisión, amados. Es una decisión que tú tienes que tomar en tu vida. ¿Quién va a llenar tu vida? ¿Sí? No estás solo. Jesucristo pagó un precio por ti. ¿Cuál fue? Su Hijo. Murió por nosotros, pero aún tan maravilloso es nuestro Padre que no nos dejó solos, sino nos mandó al Espíritu Santo. ¿Para qué? Al Consolador, para que nosotros no estuviéramos solos. Y tú puedas platicar, tú puedas preguntar, tú puedas llevar. ¿Dios por dónde? ¿Sí? Dios no está sordo, Dios no es mudo. Dios quiere hablar a tu vida.
El problema es que hemos perdido la brújula y no le buscamos. Y preguntamos en otros lados, menos en Dios. Sí. Menos en Dios. Miren, yo les voy a decir algo. No sabes a mi esposa y a mí cómo nos ayudó el ver a hombres que nos llevaban kilómetros en su caminar. Y hablo kilómetros no en Dios, en sus vidas, que a la vez era en Dios. ¿Sí? Ver hombres que cómo se conducían, y tú podías ver, y yo me acuerdo que a mí algo que me agarró fue, yo quiero ver algo así. ¿Sí? La semana pasada estuve comiendo con unas personas y me dice uno de ellos, me dice, oye, ¿y cómo? Me preguntó por alguien y le dije, sí, ya no he tenido contacto. Y me dijo dos cosas, te la vivías con él y hasta te conducías como él, ¿verdad? Y me dio risa. ¿Y sabes qué? No me da vergüenza, porque yo sabía que había algo que faltaba en mí. Yo tenía que copiarlo. Yo tenía que buscarle y decir, ¿cómo? ¿Sí? Y yo me acuerdo que yo estaba ahí dándole y en esa parte donde como joven yo dije, eso es lo que yo busco. ¿Y saben que eso se ha perdido? En serio, eso se ha perdido. Y ha habido un conformismo, es que así soy. Es que... Y déjame decirte algo. No eran hombres perfectos, pero eran hombres que tenían algo que yo no tenía. Amados, eso se mira y eso se palpa, Cierro con esto. Yo cuando tomé la decisión de servir a Cristo, ¿sí? Pasaron años y mi padre, vamos a llamar mi padre, él volteó y me dijo, hijo, qué bueno que supiste escoger. Qué bueno que supiste escoger lo mejor. ¿Sí? ¿Qué es? Había otras cosas que en mi corazón faltaban. Sí. Y el otro día Javier nos comentaba y me decía, saben que yo hacía comidas, él siempre que había invitados hacía comidas con nosotros y nos invitaba, entonces dice, sabes que yo siempre hacía comidas porque yo sabía que ustedes me iban a decir, ¿cuándo vamos a comer con los invitados? ¿Sí? Él los tenía en su casa. Y me acuerdo que íbamos tanto Noemí y yo, oye, ¿cuándo vamos a comer? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a comer? ¿Por qué? Y mira, Noemí y yo nos sentábamos y hay veces que no hablábamos ni pío, Comíamos y escuchábamos. Y te estoy hablando que no eran una hora, era a veces 4, 5 horas, sin abrir la boca una sola vez. Es más, yendo a ver qué les hacía falta, porque yo quería absorber lo que ellos tenían. Y hoy en día, les voy a decir algo, ni los jóvenes quieren hacer eso. ¿Saben por qué? Porque los papás ni siquiera quieren hacerlo.
porque no los han visto. ¿Sí? ¿Sabes cuáles son de mis fotos más agradables que yo tengo y yo atesoro? Yo, Es más, eso ni sabe mi esposa, es algo que yo lo tengo. ¿Sí? Tengo algunas fotos de mis hijos con hombres de Dios donde están platicando con ellos. Porque para mí eso es oro, ¿Sí? A mí tú me puedes con cualquier cosa, pero donde ellos pueden platicar con hombres, donde pueden disfrutar, pueden convivir, pueden ver algo que a lo mejor yo no tengo, y pueden observar. Eso no lo compro ni con oro ni con plata, Eso es el anhelo de mi corazón. Que ellos puedan voltearse y decir: Dios, ¿te acuerdas? Este hombre impactó mi vida. ¿Cómo llego ahí, Dios? Esta mujer, ¿cómo era en su familia? ¿Cómo trataba a sus hijos? ¿Cómo hacía esto? Termino. ¿Tú lo buscas? ¿Queremos más de Dios? ¿Queremos conocerle más? ¿Tú le buscas? Sí. Yo te puedo decir que el día de hoy estoy yo aquí parado porque otros hombres sembraron en mi vida, impactaron mi vida, aún ellos sin saberlo. ¿Sí? Pero eso a mí me animaba, eso a mí me retaba. No eran hombres perfectos. A muchos de ellos yo los conocí en la intimidad y no eran hombres perfectos. Eran diferentes. Que yo doy gracias a Dios por sus vidas, donde me dejaron poder absorber de algo que yo no tenía y no había visto. Abrieron mi panorama. Y escúchenme, y Cristo llenó el vacío que había en mí. Sí. Fue ocupado, no fue nada más resanado, No nada más se tapó, sino fue ocupado por Dios, su palabra, y ahí es donde fue alumbrado mi caminar. ¿Sí? ¿Quién ocupa tu lugar? El vacío que en ti. ¿Sí? Cierren sus ojos. Padre, yo te doy gracias, Dios. Yo te doy gracias, Dios, por tu presencia. Señor, yo te pido, Dios, que toques nuestros corazones. Señor, que nuestro corazón sea blando y que no se endurezca nuestras vidas. Puede haber situaciones, puede haber acciones, puede haber formas diferentes, Dios, pero tú no cambias. Y Señor, que las cosas de este mundo no ahoguen tu palabra.
Señor, yo te pido, Dios, que a cada uno de los que están aquí, tú los hagas hombres y mujeres, Dios, que buscan lo tuyo, que te buscan. Señor, tócalos. En el nombre de Jesús.